da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al día. Es un gusto que esta mañana esté con nosotros el pedagogo Vidal Schmil. Él escribió un libro, la verdad que es un libro muy interesante por todos los ángulos que abarca, es La disciplina inteligente, que se ha vuelto un referente en muchas escuelas del país. Vidal, Así es. muchas gracias por estar aquí. Al contrario, un placer, gracias. Bienvenido, Me encanta Vidal. estar Esta aquí. es tu casa. Quinta Gracias. edición nos comentaba. Así es, del ya libro. 500,000 ejemplares o copias vendidas y en este momento estoy actualizando la información. Es un libro que ya lleva pues del 2003 a la fecha y se actualizó con estrategias que son vigentes, se retoma lo que funciona y se actualiza y se mejora. Y esa es la idea de platicar sobre por qué disciplina inteligente. ¿Y qué es la disciplina inteligente? Bueno, en contraparte existe la disciplina absurda, la disciplina que no funciona y que sin embargo muchos papás nos aferramos a ella, basada en el maltrato por un lado o en el otro extremo la que no funciona tiene que ver con sobreprotección. Este libro te da pautas actualizadas para encontrar ese punto medio que evita el maltrato, pero en el otro extremo la sobreprotección en la que caemos muchos papás porque no sabemos. Queremos que nuestro hijo sea feliz y sin embargo creemos que la felicidad es dándole absolutamente todo. Y en el otro extremo los papás que dicen, yo voy a pegar porque a mí me pegaron de niño y me funcionó. Y sin embargo puedes ver que con el niño no está funcionando. Entonces, ¿cómo actualizarnos? ¿En qué fijarnos? Hay temas que abarcan toda una gama de etapas, de edades, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que es un libro que te funciona si tienes un hijo de 2, 3 años, pero también si tienes un adolescente, porque estamos abarcando principios fundamentales pedagógicos puestos en un lenguaje muy accesible para gente que no es especialista en educación, pero que está buscando respuestas prácticas. Después de 5 ediciones, pues obviamente has seguido de manera muy cercana la evolución de los jóvenes, pero también es cierto que estamos ya en el siglo XXI, estamos ante nuevas realidades, nuevos enfoques, las nuevas tecnologías. Así ¿Cómo es. has analizado y percibido estos cambios en los jóvenes de México? Bueno, he estado viajando por toda la República Mexicana estos 13 años, ya llevo 30 de hecho haciéndolo, y he percibido que los papás tienen cada vez una mayor confusión al sentirse excluidos de tecnologías. A veces sienten que no pueden intervenir para poner límites, por ejemplo, en el uso. Estamos hablando del límite elemental que un niño debe de tener respecto al consumo de televisión o de horas frente a la pantalla, el uso de tabletas, de redes sociales. Mamás que tienen temor a decirle a su hijo, dame el celular, es hora de dormir. Un preparatoriano, ¿no? Está chateando a las 2 de la mañana, una deficiencia de sueño espantosa. Y se levanta y Se ya. levanta y sigue en ello. Recogerlo. ¿Por qué? Porque en un momento dado tú eres quien paga la cuenta. Una cosa es que él o ella sean dueños del aparato, pero no quiere decir que tengan un uso irrestricto de las cosas. Entonces, estamos hablando de recuperar espacios básicos para poner límites, pero al establecer los límites no tenemos que lastimar. Así es. Claro. Vidal, hay quienes dicen que igual de dañino el maltrato que la permisividad. Bueno, la sobreprotección es una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque le estoy dando a entender que él no es capaz de hacer por sí mismo las cosas. Entonces es una variante de maltrato. Es retrasar su proceso de maduración natural. Para lo que ya estaba listo, mejor se lo hago yo. Y muchas veces los padres lo hacemos en un afán de sentirnos indispensables, de sentirnos cercanos. Voy a decir algo que puede ser paradójico, pero a veces al poner un límite y después de un pleito donde un adolescente, por ejemplo, protesta porque no le dejaste ir a una fiesta que consideraste poco segura o había circunstancias no favorables, Claro. el joven se encierra, luego sale y dice, ¿qué hay de cenar? Es decir, hay un acercamiento porque sabe que hay límites y eres predecible. Como mamá o como papá, debemos darle seguridad al joven o al niño para que sepa qué esperar de ti.
no educarlos sobre la base del buen humor o el mal humor que como papás ese día tenemos. Claro. No es educación basada en humores, sino en valores. Pero que quede muy claro qué juicios de valor estoy fomentando en mi hijo. Ese es otro tema. El capítulo 4 es totalmente novedoso. Se actualizó en su totalidad. El capítulo 4 habla del tema de valores. Y la primera pregunta que hago es, ¿enseñamos valores los papás o enseñamos a valorar? Es totalmente diferente. Claro. Tú no le enseñas el valor del respeto en sí. Tú le enseñas a que tenga un juicio, un criterio para que vea que respetar tus propiedades, respetarte a ti como persona es válido. Es una sutileza, pero cambia totalmente la forma en que abarcamos el término de valores y la educación de los valores. A veces los papás hablamos demasiado sobre valores y no estamos usando estrategias más prácticas. Pasa mucho en las escuelas también, ¿eh? ¿De qué manera estos valores, estas disciplinas inteligentes se tienen que llevar a cabo? Supongo que la comunicación es clave. Saber comunicar es una de las tareas fundamentales entre padres e hijos, porque además estamos hablando de distintas generaciones. Ahora, hablando de comunicación, los papás a veces creemos que por hablar estamos comunicando. Exacto. Tenemos que escuchar también tenemos que escuchar, ¿no? Claro. Es ida y vuelta. Una mamá me decía, es que ya se lo dije de 100 maneras a Ramón y no me entiende. Digo, ¿y lo has escuchado aunque sea una? Porque tú ya lo dijiste de 100 maneras. ¿De cuántas maneras, Ramón, se ha comunicado contigo? ¿Realmente aceptas lo que dice? ¿Intercambias ideas? ¿Subestimas porque es pequeño y crees que no va a poder tener un diálogo contigo? ¿O el adolescente puede cuestionar totalmente? Es adolescente. Y Esa es válido, ¿no? Y válido. Y puede cuestionar totalmente lo que le has enseñado. Y puede tener otra perspectiva, o por lo menos le esté intentando. Cuando sea adulto tendrá un enfoque y un criterio propio, que al final del camino de eso se trata. Yo debo de educar a mis hijos para que mis hijos no me necesiten. Fíjate, esto va en contra, muchas veces algunas personas dicen, de lo que es la familia mexicana, todos unidos. Una cosa es ser unido como familia y otra cosa es no permitir a los hijos tener autonomía y que salgan del núcleo familiar. A veces caemos en esa cuestión de sobreprotección justamente por el temor a que salgan de nuestro nido. Sí, una cosa es el sentido de unidad y otra cosa es la codependencia, que además trae problemas terribles porque ahora se ha presentado también un fenómeno del hecho de que cada vez personas de más edad, estamos hablando de pasando los 30 años, siguen viviendo con los papás. Ah, sí. Este es un fenómeno global. Yo lo llamo la adolescencia prolongada. Sí, por supuesto, la falta de responsabilidad, ¿no? Empieza por ahí de los 11 años, por aquello de las hormonas en los pollos, y a los 30 Ahí sí. el joven se pregunta si trabaja o estudia y sigue metido en casa. Hay generaciones anteriores donde decíamos, lo que yo quiero cuando tenía yo 17, 18 es poder hacer mi vida, salir, irme. En la actualidad de tontos se van, están comodísimos en casa. Claro. Mira, yo quisiera preguntarte esto. Yo siento que todas estas problemáticas que se presentan en cuanto a la educación, al desarrollo de los jóvenes, etcétera, tienen que ver con algo central, que pareciera que las sociedades actuales, los hombres y mujeres, lo único que deseamos o lo que queremos para nuestros hijos es que sea completamente feliz. Esa palabra de felicidad, que tenga todo, que no se sienta mal con nada. ¿Qué concepto de felicidad tienes tú que probablemente no coincida con el que tenga tu hijo? Ese es el primer punto. Si con trabajo podemos con nuestra infelicidad, ahora vamos a hacernos cargo de la felicidad de otro. O sea, cuidado, porque entonces generamos personas que no tienen capacidad para recuperarse de la frustración. Entonces estamos tratando de darle todo, creyendo que eso lo hace feliz, y al contrario, el niño, la niña se siente incapaz de resolver cualquier frustración con la que va a enfrentarse en la vida, inevitablemente, ¿eh? No hay para dónde. Claro. No estoy diciendo que entonces le demos carencias a los niños, pero equilibrar, hay cosas que se pueden, hay veces que no, y que tiene que superar. Una cuestión bien importante es que los papás debemos ayudar a que los niños verbalicen
las frustraciones, por ejemplo, el enojo, el que las cosas no están ocurriendo como él desea, que tenga una válvula de escape que lo pueda procesar y de esa manera lo podamos ayudar. Que los papás no seamos los que intentamos hacer felices a los niños. Dejemos que ellos sean felices por sí solos y con sus propios recursos. A veces los papás estamos, en época de vacaciones me preguntan constantemente, ¿qué hacemos con los niños en vacaciones? ¿Qué hacemos? Déjalos en paz. No, tienes razón, por favor. Sí. Dejemos que estén, que si se aburren, bueno, que se desaburran, Claro. que puedan estar sin hacer nada, que puedan estar descansando, que puedan ellos encontrar formas de divertirse. No, los papás no tenemos que estarlos llevando a todo tipo de curso y de lados. A veces los papás estamos tan ansiosos. Hay una gran ansiedad. El capítulo 2 arranca con el tema de ansiedades y miedos y culpas. Los papás parecemos papás pípila, con una losa en los Sí, hombros, no. sí, Y las mujeres peor, ¿eh? propensos a sentirnos culpables por todo problema que tenga mi hijo. Esa no es tu función. Tu función es marcar ciertas pautas. Tu función es establecer ese punto medio, sancionar si es necesario. Los premios y los castigos son el cáncer Claro. en la educación. Los premios y los castigos son lo que nos conduce a una doble moral, porque el niño con tal de obtener el premio va a mentir y de evitar el castigo te va a aparentar lo que no es. Así es. Hay muchísima información al respecto, si me permites mencionarlo, www.escuelaparapadres.com. Ok. En Twitter es @escuela_padres Ok, y Facebook escuelaparapadres.com, sitio oficial. perfecto. Ahí Ahí los está. puede ver justamente en su pantalla, estas que son justamente temáticas que los padres pueden abordar sobre la educación de los hijos y Le- los valores. Son sitios donde gratuitamente obtienen información útil. Maravilloso. Y los libros se encuentran en los principales lugares de venta de libros y en www.escuelaparapadres.com se los enviamos porque hay lugares donde Claro. no hay librerías bien surtidas, entonces se los podemos enviar. Vidal Esmil, Excelente. muchísimas gracias, Al porque contrario. como dices, los hijos de hoy necesitan padres de hoy. Madres y padres Madres de y hoy, padres. esa es la idea exactamente. Muchísimas gracias por estar Gracias, con nosotros Vidal. en México al Día y compartirnos este interesante estudio. Hasta luego. Gracias.